Estarás de acuerdo conmigo con que lo primero que tenemos que hacer es estudiar el rango, ¿sí? Nos vamos a ceñir al PDF. Vamos a ceñirnos al PDF. Dale, Cuando hablamos de limitación del rango, hay que trazar un máximo o un mínimo. Eso depende muchísimo de la etapa de movimiento en la que nos encontremos. En este caso, si queremos considerar, por ejemplo, este máximo, este mínimo, lo que vamos a tener en consideración es que nos encontramos en una etapa de contracción. Distinto es que tú traces de este máximo a este mínimo. ¿De qué depende eso? Aquí que es importante. ¿De qué depende eso? De la información que tú quieras capturar y que no debe superar como referencia los 60 días, ¿ok? Porque la ok, gente acostumbra mucho a hacer esto y hay gente que lo hace, traza este máximo, ¿sí? sí, Pero ese máximo no te sirve de nada. Entonces, no. Nos enfocamos desde aquí hasta aquí y vemos la contracción. Lógicamente, si no se supera este máximo en el corto plazo, entonces nos ceñimos a este rango que es más pequeño. Dentro de los detalles que podemos ver, el precio está cotizando por debajo del mínimo, nuevamente ingresa al rango que se rompió y vamos a buscar un market shift que me permita a mí colocar o utilizar las desviaciones estándar para entender por qué este mínimo se formó acá. No vamos a ir a la izquierda, no vamos a ir a la izquierda a buscar cualquier nivel, porque si lo buscas, lo vas a encontrar. En cambio, si tú tienes algún tipo de proyección de forma lógica, matemática, a través de la herramienta de las desviaciones estándar, tiene mucho más sentido porque a las desviaciones estándar se le aplica un P de array y tú entiendes por qué el precio se devolvió. Premio, un descuento de las mismas desviaciones estándar y eso te sirve para comprender el origen de los movimientos también. Aquí lo que hay que hacer entonces es buscar el market shift por la parte superior, siempre en el origen de la tendencia, inicialmente, ¿de acuerdo? Inicialmente, en el origen de la tendencia, tengo el último movimiento alcista, se rompe máximo, se rompe el mínimo, retroceso, expansión. Esto es un market shift que ya está formado. Entonces, lo primero, identificación del patrón y luego la colocación de las desviaciones estándar. Recuerda que te mencioné que siempre debes tener un feedback alrededor de las desviaciones estándar. Tenemos aquí un feedback. Tenemos el cierre antes de la desviación, apertura en la desviación, el precio se mueve alrededor del rango. Aquí también tenemos un feedback, tenemos la contracción, feedback, cuando el precio cae, tenemos, ¡pum!, apertura, ¿sí? Tenemos, no es un cierre descaradamente lejano del nivel de la desviación, por lo tanto se considera igual, aquí también y aquí también. El precio supera la desviación, pero cierra por dentro del rango anterior. Esos son, digamos, los detalles que tenemos que tener en cuenta. Tú encuentras paso uno, paso 2, desviaciones estándar, paso 3, el delimitado trazado del desequilibrio. Y el desequilibrio no lo vas a buscar por simplemente porque esté allí, ¿no? Lo vas a buscar siguiendo las condiciones de, ok, ¿en qué swing me encuentro? Este es un swing alcista, lo voy a considerar como un swing compuesto, no importa si tiene impulsos y contracciones, me interesa, lo consideras como un swing compuesto. Y empiezas a buscar aquí el desequilibrio. Yo sé que puede, eh, pues seguramente has escuchado que es un Boolean imbalance, ¿no? Y tú vas a querer de repente marcar estos espacios o este de acá. No, vamos a buscar y marcar exclusivamente un Fair Value Gap. Si no lo encontramos en este swing, vamos al swing anterior y en el swing anterior buscamos el Fair Value Gap y tú dices, oh, aquí tengo el Fair Value Gap. Y ese va a ser el nivel que nos va a servir como referencia. Pero ¿de dónde lo vamos a trazar cuando el Fair Value Gap está formado de esta forma? Para la redundancia. Cuando tú tienes el mínimo de la vela, sí, anterior a la vela de desequilibrio, por encima del cuerpo de la vela de desequilibrio, que no es lo mismo tener ese mínimo dentro del rango del cuerpo. Como acá, por ejemplo, este máximo está dentro del rango del cuerpo. Cuando tú tienes esas características, tú vas a delimitar desde la apertura de esta vela hasta el máximo de esta vela, ¿sí?
lo, digamos, lo normal, la consigna de las academias que te dicen, no, traza el Fairvalley Gap y lo trazan desde acá, ¿verdad? Pero recuerda que el Fairvalley Gap es todo aquel rango en desequilibrio contenido dentro del cuerpo de una sola vela, ¿no? Entonces, aquí lo que realmente nosotros necesitamos entender es a partir de qué momento se genera un desequilibrio. Si yo me acerco a este gráfico, esta vela bajista crea su mínimo allí y, lógicamente, la mecha inferior es un rango en equilibrio porque las mechas constituyen o tienen dentro de sí entrega de precios en ambas direcciones. Es un rango en equilibrio. Ahí no hay nada que hacer. Pero ahora enfoquémonos en esta vela. Omite lo que tienes atrás o eh, en el swing anterior. Omite lo que tengas en el swing anterior y enfócate solo en esta vela. Cuando tenemos la apertura de esta vela, lógicamente hay un salto desde el precio de cierre hasta el precio de apertura. Pero cuando aquí tenemos la formación de la mecha, el precio, ¿de acuerdo? Lo que hace es entrega de precios en forma de buy side delivery, sell side delivery, esa mecha es un rango en equilibrio. Por lo tanto, todo el desequilibrio se empieza a generar desde la misma apertura hacia abajo. Ya luego, después de formarse el mínimo, cuando hay una contracción que da paso al cierre, este pequeño rango también está en equilibrio, lógicamente. Pero lo que está en desequilibrio en esta vela, no puedes decir que es esto también, ¿entiendes? Sí. Ese es un rango que lógico ya se ha cotizado. Hay entrega de precios con una mecha y está el reflejo, la prueba, el facto de que ahí hay entrega de precio. Entonces, el rango que realmente está en desequilibrio es este. Desde la apertura hacia abajo, solo ese cuerpo. Esa es la razón por la que tú vas a ceñirte a marcar desde la apertura, cuando tienes este mínimo por encima de la apertura, Te hago una hasta aquí. pregunta. Dime. Ah, está bien, ahí lo marcaste bien. Pensé que lo dejabas ahí abajo y tenías equilibrio. Está bien, perfecto. Ok. Sí, vas desde la apertura hasta este máximo. Porque no es lo mismo, ¿no? Acá tenemos el mínimo fuera del rango del cuerpo de la vela y acá tenemos el máximo dentro. No, no, lo Y entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente. genial. Entonces, estos son detallitos de lectura que te ayudan a definir mejor el rango y, por lo tanto, a operarlo también de una manera mucho más precisa. Porque tú entiendes luego en temporalidad menor la narrativa cuando el precio se encuentra dentro de ese rango. Voy a temporalidad de una hora. Quiero revisar el detalle. Uf, ya no estamos en tiempo. Vamos al siguiente día. Procesar la información de un gráfico no es complicado, no te va a tomar mucho tiempo, un análisis no tiene que ser desgastante, de hecho, capturar la información del gráfico te va a tomar alrededor de, o sea, muy sincero, 5 a 10 minutos. No te debe tomar más tiempo. Ahora, fíjate, aquí tenemos un detalle interesantísimo, y es que el precio está cotizando dentro del rango de referencia que es nuestro desequilibrio. Tenemos, para empezar, tenemos market shift, desviaciones estándar hacia abajo, proyección de precios hacia abajo, y ahora un desequilibrio que podemos continuar usando hacia abajo. Este va a ser mi rango contextual, ¿de acuerdo? Es decir, el rango que yo voy a operar porque, lógicamente, cuando el precio alcanza una desviación estándar, ¿no? Si se genera una narrativa de movimiento que me permite a mí entender, estoy en premium de la desviación estándar, a descuento de la desviación estándar, yo voy a tomar, evidentemente, esa lógica. Bajo ningún concepto, tras un nivel para simplemente considerar los soportes de resistencia. Eso no se hace. ¿De acuerdo? Tú no trazas un nivel y dices, ya, esto es un soporte o esto es una resistencia. No. Este va a ser mi desequilibrio de manera contextual, porque es el rango que me va a servir de referencia para operarlo. O sea, si yo quiero vender, no voy a vender hasta el infinito. No, voy a vender considerando solo ese rango. Pero también necesito entender por qué acá tengo esta formación de máximos, porque el precio retorna y reacciona, ¿no? Lógicamente. Si estuvieras a la izquierda, tienes exactamente la misma aplicación. Lo mismo que tenemos acá, lo marcamos acá. Y ojo, esto es solamente efectos de comprensión del contexto. Listo. En el PDF tenemos dos consignas para trazado de Fair Value Gap. La primera consigna es para entender el contexto, entender que si ya se formó un máximo allí, ese máximo no se va a romper, al menos no durante la sesión. Eso es lo que tú esperas y eso te ayuda también a definir, o mejor dicho, ratificar tu dirección. Y luego el siguiente tipo de trazado que es para las operaciones, para definir puntos de entrada.
Aquí estoy utilizando la misma lógica de trazado que aquí. No necesito hacer más, pero sí voy a irme a temporalidad de una hora para entender qué sucede en esta desviación estándar, en este rango de desviación estándar desde premium y evaluar la posibilidad de continuar con un movimiento bajista basado en lo que tenga en esa temporalidad. Ángel, consulta. Cuando hablas de premium y discount, lo hablas dentro de lo que es el desvío estándar 3 y 4, ¿no? Correcto. Ok. Sí, sí. No, 4 y 5. Este es Claro, 4 pero y como es 5. uno menos, te dije 3 y 4. Ah, claro, claro. Tienes Está bien. muchísima razón. Excelente, estás atento. Gracias por la corrección. Entonces vamos a entender la narrativa. Lo que tienes que hacer aquí es no confundirte. No confundirte pese a tener dos áreas. Lo que a ti te interesa es comprender cuál es el rango que se está cotizando y de dónde proviene el movimiento. En esa temporalidad, lo correcto es que nosotros volvamos a trazar los recursos del PDF en el mismo orden en el que los hicimos o buscamos en temporalidad diaria. Claro, los recursos sí hay que buscarlo, ¿no? Hay que mirar un poquito con detenimiento, observar y decir, ah, esto es un market sheet. Por ejemplo, yo acá tengo, sí, la estructura, tengo ruptura de máximo, ruptura de mínimo. A mí personalmente no me gusta considerar esos rangos pequeños. ¿Por qué te digo eso? Porque si yo trazo desviaciones estándar de un rango muy pequeño, entonces voy a tener un montón de rangos estrechos. A ver, ¿a qué me refiero? Si yo me tomo el lujo de hacer esto, voy a tener un montón de ranguitos pequeños, ¿me entiendes? Y eso a mí no me sirve, no, no me interesa. Sin embargo, luego de mirar este market shift ya formado, lógicamente, y después de haberse alcanzado su primera desviación estándar, al alcanzarse la primera desviación estándar, tú ya estás en condiciones de actualizar el trazado de las desviaciones. Te vas a enfocar, por ejemplo, una vez que se alcanza la primera desviación estándar, te vas a enfocar en algún máximo que se forme después, que se rompa y que luego, ¡pum!, genere exactamente lo mismo. Y vamos a evaluar aquí lo que tenemos. Tenemos este máximo y tenemos este mínimo. Este rango como tal es más grande que el anterior. Cumple con la condición de formarse después de que se alcanza la primera desviación estándar del market shift que cambia lógicamente la tendencia porque venimos de un movimiento alcista y esto cambia. Este es un market shift de cambio, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos? Incluso si yo no tuviera este nivel diario, ¿de acuerdo? Yo podría tranquilamente aquí trazar el BPR. Le doy mucha más importancia al BPR. Este Fair Value Gap en forma de bici que se cubre, el precio lo alcanza y al final termina cotizando siempre dentro de esa área, ¿no? Vamos a marcarlo aquí con azul, solo con azul para que se pueda apreciar. Sí, te voy a trazar también este nivel. Fíjate que es un nivel que está en premium aquí voy a un momento, quitar este Fibonacci. Ese nivel está en premium de la desviación estándar número 4 de lo que tenemos en temporalidad diaria, ¿verdad? ¿No? Porque de las 5 hacia arriba es la 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, esta narrativa me dice que hay un BPR en premium que ha accionado, enviado el precio hacia abajo de un sell side liquidity y lógicamente acá hay, este es un breakaway gap, ¿no? Porque los breakaway gap no solamente cumplen con la condición de romper un máximo y un mínimo para distinguirse. Michael, en el video en donde habla del breakaway gap, que está gratuito en YouTube, solo te dice que el breakaway gap sale de un área importante. Bueno, si quieres ver el área importante, bueno, es esa, lógicamente. Pero hay otro detalle, y es que el breakaway gap, imagínate tú que has marcado, digamos, un límite de, como en este caso, ¿no? De un PPR, de un forward gap, de un espacio de liquidez. El breakaway gap, por lo general, va a ser un movimiento que cruce el nivel. Ahora, imagínate los que trazan order blocks. Imagínate que esto sea un order block, es válido. El precio supera ese nivel como si nada y deja un fair value gap. ¿Me entiendes? Este es el key level, ¿de acuerdo? Ese es un key level. El precio Sí. supera el key level con un movimiento y deja un fair value gap. Eso es un breakaway gap. Mi key level, ¿cuál es? Todo este BPR. Y se crea todo este fair value gap. Ese es un breakaway gap. Ese no se debe de alcanzar nuevamente.
Al menos no. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde, Ángel? Fíjate que yo no necesito irme tan al pasado para darme cuenta en qué escenario me encuentro. ¿Te has fijado de esto? Mm, sí. Entonces, yo lo que observo acá es que mientras el precio esté dentro del rango diario, que es este de aquí, existe una alta probabilidad de que se cubra todo este bici. ¿Por qué? Porque cada movimiento, cada movimiento que surja, me genera un rango en desequilibrio que se equilibra con el movimiento posterior. ¿De acuerdo? Sí. Así que mientras yo esté dentro del área del Fair Value Gap diario, puedo operar a favor de que ese desequilibrio se cubra. Aquí hay que evaluar un detalle y es lo siguiente. Nosotros podemos considerar este como un measuring gap. El measuring gap, en general, te estoy hablando de todos los probability gaps que considero dentro del modelo, ¿no? Sin agregar tantas complicaciones. El measuring gap viene después de un breakaway gap y por lo general está a la mitad de un movimiento. Tú te das cuenta de que es un measuring gap porque, al igual que el breakaway gap, siempre dejan una porción del fair value abierto, sin cubrir. La diferencia es que el measuring gap lógicamente tiene que venir después de un breakaway gap, porque por lo general el breakaway gap inicia los movimientos, ¿sí? Está justo o relativamente cerca al origen de los movimientos. ¿Por qué? Porque neutraliza, rompe máximo, mínimo. Y luego el measuring gap es un fair value gap que al tocarse genera una reacción y tú puedes empezar a proyectar. Aquí tenemos una reacción porque tenemos primera vela, segunda vela, tercera vela y acá está la reacción. Sí la ves, ¿verdad? O me Sí. acerco un poquito más. Perfecto, sí la ves. Me acerco un poquito más igual. Entonces, la consigna de proyección con el measuring gap es que tú tomes el máximo más alto del movimiento, ¿de acuerdo? Hasta todo el measuring gap. Eso quiere decir que existe una alta probabilidad de que el precio alcance este nivel. Y resulta que este nivel está relativamente cerca del origen del BC, de todo el BC. Entonces, esto a mí me dice, ¿no? A mí con muchísimo fundamento, de que el precio lógicamente va a bajar. Tengo que entonces buscar una operación a favor de eso. Voy a revisar si acá tengo algún tipo de festividad. ¿Qué fecha es? 2 de noviembre. Vamos a revisar el calendario, que es importante. 2 de noviembre. No, no hay nada, solamente hay tasas de interés, pero eso es en la tarde. Sí, Lo bueno del horario es que no se nos cruzan tantos fundamentales. claro. Y cuando se nos cruza un fundamental, simplemente en ese lapso no operamos, se nos forma la información y ya luego en el siguiente lapso de 20 o 40 minutos ya se opera, así que no hay problema. Mira, acá tenemos este nivel que es referencial. Lo voy a trazar aquí, voy a ponerlo como sell side liquidity, voy a borrar ese Fibonacci para no llenarme de Fibonacci. Lógico. Ok. Y voy a hacer un pequeño repaso en este market shift. ¿Te acuerdas que lo habíamos marcado? Porque Sí, siempre empezamos con lo mismo, ¿no? En esta temporalidad, una hora, market shift, desviación estándar, desequilibrio de referencia. Punto. Se acabó. Ya está todo. Así que voy a volver a trazar esto aquí para tener como referencia. Mira, la definición estándar uno 2. La 2 coincide exactamente con la número 4 de temporalidad diaria. Y como que entre toda esta área existe un solapamiento, ¿no? Sin embargo, yo no me voy a trazar ahí una sombrita, simplemente quiero que mires cómo el algoritmo genera los rangos y siempre hay un área de precios de solapamiento. Un solapamiento, overlap, es un cruce, confluencia, ¿ok? Ahí está, confluencia, ¿vale? confluencia. Sí, sí, Es confluencia. Seguramente si has escuchado ese concepto. sí. Bien, ya sé entonces que estoy en toda la posibilidad de vender. O sea, sacar la dirección no fue difícil. Sé que el movimiento bajista proviene de un área premium, de este key level en el área premium de la desviación estándar. Así que, ok, tengo área para vender. Coloco esto hacia la derecha, me voy a temporalidad de un minuto y vamos a ir a las 11:50, 11:10, 10:50, 10:10, 9:50. Listo. Y vamos a avanzar hasta las 9:50. No nos interesa lo que pase realmente hasta las 9:50. Listo. ¿Qué podemos apreciar aquí? Perfecto, el precio ha roto un mínimo. Genial.
Aquí lo que vas a tener en consideración van a ser los desequilibrios del extremo de un movimiento. Desde este máximo hasta este mínimo, yo tengo dos for valley gaps. Entonces, cuando yo te digo que tengas en consideración los desequilibrios del extremo de un movimiento, me refiero a que tengas en cuenta o el de arriba o el de abajo. Ambos te van a servir en términos que tú sabrás qué hacer con él. ¿Por qué? Porque el modelo dice que, ejemplo, si yo quiero vender y tengo un desequilibrio en forma de Civics, un fair value gap, entonces uno lo traza, lógicamente, ¿sí? Uno traza el desequilibrio en forma de fair value gap. Pero la diferencia es que no entramos solo por marcar el fair value gap. Aquí hay que hacer dos cosas. Esperamos a que el precio llegue y cuando llega van a pasar otras dos cosas, o lo supera o reacciona dentro del rango, ¿ok? Pero lo importante es que el precio llegue, ¿sí? Y lo Sí, segundo, que el movimiento que alcanza, ¿de acuerdo? El movimiento que alcanza el fair value gap eh, puede contener un desequilibrio. Acá sí te digo, él puede en términos de quizá, porque cuando tú ves un desequilibrio en el movimiento que alcanza el nivel importante, el nivel que tú estás contemplando, entonces ya no trabajarías con un área tan extensa. Yo, por ejemplo, sí tengo e identifico ese fair value gap, pero lo que también puedo observar es que tengo este desequilibrio en el movimiento que alcanza ese fair value gap. Entonces, hay dos consignas, fíjate. Yo te expliqué las características del alcance del nivel, pero hay dos consignas de entrada de reacción. O sea, el tipo de reacción que tú vas a tener cuando el precio llegue al nivel va a depender de lo siguiente. Imagínate que tú tienes, este es un fair value gap, esa línea me salió muy, muy torcida. Imagínate que tú tienes un fair value gap. Vamos a hablarlo en términos de venta, ¿de acuerdo? Ahí está tu fair value gap. Entonces, van a pasar dos cosas, muy sencillo. El precio llega y cuando reacciona, en la reacción se te forma un siguiente desequilibrio. Eso es lo primero. Segundo, nuevamente color azul. Vamos aquí a entender esto. El precio llega, pero en el movimiento que alcanza ese nivel importante está el desequilibrio. ¿De acuerdo? En el primer caso, tú esperas que esto retorne a este desequilibrio que se formó y vendes, ¿sí? Porque tienes este máximo de respaldo y este fair value gap de respaldo. Tienes dos fair value gaps en teoría que te van a respaldar. Ahora, no importa, o sea, aquí consigna uno que supere el nivel, es decir, las líneas de color azul que se superen, que el precio suba un poquito más arriba, ¿sí me entiendes? Eso es lo sí, primero. Y dos, que llegue exacto al nivel. No importa si se supera o si llega exacto al nivel, tienes que enfocarte en esto, en el desequilibrio que se genera en la reacción, en el movimiento de reacción, que es el caso A, y en el caso B, el desequilibrio del movimiento que alcanza el nivel importante. Porque acá lo que vas a tener mucha seguridad es que el precio caiga, pero no así. Caiga, reaccione y digamos que todo el movimiento que cubre ese desequilibrio anterior está en eficiencia. Tienes impulso, contracción. No se cubre. Ese movimiento de reacción no tiene un fair value gap en su composición, ¿de acuerdo? sí. Sin embargo, igual, de la misma manera, ese fair value gap, ese desequilibrio que te es ejemplificado con una línea de color rojo, es un BPR. Si no usas este segundo fair value gap que se forma en este caso, porque no lo tienes, entonces tú simplemente amplías las líneas y como ese rango ya se equilibró, esperas que el precio venga y vendes. En este caso sería por un segundo fair value gap, ¿verdad? En este caso sería Otro por un BPR. BPR, exactamente. Ese es el modelo de entrada. Y cuando se presenta lo tomas. Es que no tiene ninguna ciencia. Cuando se presenta, tú lo tomas. Así que vamos a revisarlo. Ya empieza nuestra sesión. Este es el fair value gap que yo tengo de referencia y se ha creado un desequilibrio, lógicamente. Date cuenta que en el movimiento de reacción no hay ni un fair value gap. ¿Me entiendes?
A eso me Sí. refiero. El movimiento que reacciona no tiene ni un fair value gap. Déjame quitar aquí los controles. Ahora sí. Entonces avanzamos. Y acá tengo una contracción. Fíjate en eso. ¿No? El precio se mantiene dentro de este rango de desequilibrio. ¿Te das cuenta de todas esas reacciones? Eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Y ahí reacciona. ¿Se debe tomar una operación allí? Sí, se puede tomar una operación allí, aunque yo no tomo una operación, ejemplo, al minuto de haber empezado a las 9:50. Pero si esto sucediera un poquito más para acá, ¿no? Para la derecha, esa es tu operación en venta. Ahora, lógicamente, si es que el precio regresa allí, puedo volver a vender, ¿eh? Si es que el precio regresa allí, te lo digo así, puedo volver a vender allí sin ningún problema. Porque en este caso ya no necesito esperar el cierre de la vela, ya tengo la información que necesito. Como no tengo que esperar el cierre de la vela, mis operaciones entonces pueden estar en estos 20 minutos. Pueden considerarse dentro de ese lapso de 20 minutos. Así que vamos a ver si llegó. Ujú. Voy a considerar colocar operaciones de tipo límite, porque por lo general las coloco de forma programada. A ver si es que llega de nuevo. Si coloco así el stop loss, no, es impresionante la cantidad de stop loss que voy a llegar a tener. Vale, me voy a arriesgar, ¿sí? Vamos a arriesgarnos a colocar esta operación, aunque lo ideal sería colocarla acá. Esa sería la operación. Sí, sí, sí llega, sí llega. Ya, listo. No voy a hacer más, no voy a hacer más. Ya, vamos con el 0,75%. Es que si llega, ya sería simplemente arriesgarme a que... Bueno, sí llegó. Sí llegó al fin. Es que en la vida real uno toma la operación porque está llegando al nivel, lo está penetrando, ¿no? No, no en el límite. No me interesa tomar las operaciones en el límite. A mí me interesa que llegue al nivel, que Claro, cierre allí y que abra la siguiente vela y la siguiente vela sea expulsada de allí, ¿me entiendes? A mí me gusta mucho eso. sí. Aquí voy a colocar el 1 a 2 para cuidar el ratio. Vamos a ver incluso si desde acá, acá tenemos ruptura de máximo, ruptura de mínimo, retroceso, expansión, o sea, sí podemos hacerlo desde ahí. Y esto lo haces en términos de objetivo. No, fíjate, acá tengo una desviación estándar que se está tratando de cotizar hacia, o sea, el precio está tratando de ingresar hacia arriba, pero tengo acá mi narrativa ya para venta, así que sin miedo, ¿sí? Ah, nada mal. Vamos a esperar. Aquí tenemos un breakaway gap, si lo ves. Es un fair Sí. value gap que se genera en la ruptura de ese mínimo, así que no debe cotizarse o tiene que generar una reacción inmediata. Boom, listo, take profit, se acabó. ¿No? Esta es básicamente una de las... Beautiful. ¿Me? Hermoso. Es una de las imágenes que les he dejado ahí en el PDF de recursos operativos. Déjame lo busco aquí en el PowerPoint. Un segundito. Es un desequilibrio en forma de bici, Es la ¿verdad? página 13, creo. Sí, 12-13, correcto. 12-13. A ver, aquí le tomo una fotico y a ver si se puede pegar aquí. No, creo que no me deja pegarlo. Ah, te comparto la pantalla entonces. Yo lo tengo en otra pantalla, lo estoy viendo. Aquí, este de acá, ¿no? Correcto. Sí, la Este 2. de acá, la 12, sí, la 12, porque resulta que en la 13 este máximo es más alto y no lo teníamos así, ¿no? Sí, la 2. Resulta que es la 12 porque el segundo máximo es más bajo que el anterior y cuando volvemos a revisar el FX Replay, aquí tenemos este máximo más bajo que el anterior. Es impresionante realmente la manera en cómo he dejado calcado esa acción de precio que cuando la sabes utilizar, la puedes utilizar a tu favor, te da operaciones profit. O sea, es que es impresionante. Vamos a una hora, fíjate, esta vez no me compliqué tanto como en la sesión anterior, porque te lo quiero volver sencillo, ¿sí?